Hola, soy la doctora Olga Marega, médica sexóloga clínica, y hoy te quiero contar la importancia de tener recursos didácticos, como por ejemplo los cuentos, para poder abordar el tema de la sexualidad en la primera infancia. ¿Qué significa esto? La sexualidad es una función humana que se va formando en cada una de las personas por un delicado interjuego que realizan la biología, es decir, todo lo que aporta al cuerpo físico a través de los genes, a través de los cromosomas, a través de las hormonas, a través de los aparatos genitales externos e internos, y también la cultura a través de los modelos, los mensajes, las actitudes que van mostrando las personas que van enmarcando el crecimiento de las personas desde la primera infancia a lo largo de todas las etapas de la vida, y de esa manera se van construyendo diferentes tipos de personalidades y fundamentalmente diferentes tipos de significados sexuales. Y por eso cada persona se va formando como un ser sexuado, único e irrepetible, porque no solo importa los mensajes que le muestren y los modelos que le muestren para copiar sus familias, sus padres, sus madres, la cultura que enmarca su crecimiento, sino la manera en que ellos lo van interpretando. Y decimos que somos los humanos seres sexuados que vamos transitando a lo largo de la vida diferentes etapas. Tenemos una etapa de sexualidad prenatal, que es la que ocurre por lo general 100% biológica cuando la persona está dentro del útero materno. Una vez que la personita nace, después de ese primer llanto de vida, ya inicia la etapa de la sexualidad infantil, con una etapa preescolar y con una etapa escolar. Y ahí, ya desde ese primer llanto de vida, la cultura le va marcando modelos para copiar, porque aparecen los estereotipos, que son los propios de cada cultura. Después viene la sexualidad de la pubertad, la sexualidad de la juventud, la sexualidad de la persona adulta y la sexualidad de las personas adultas mayores. Cada etapa tiene una característica propia, y la etapa de la sexualidad de nivel inicial es muy importante porque es muy rica en expresiones sexuales, ya que el niño o la niña, a medida que van desarrollando su aparato neurológico, su sistema neurológico y su personalidad sexuada, van a poder ir expresando su identidad, su orientación sexual, y también a través de las respuestas que le vayan a dar los familiares y las docentes de edad preescolar, que están en todo el tiempo del niño durante el día, más en contacto con él. Y también es una etapa muy rica de expresiones en la sexualidad, por ejemplo, la autoexploración. Entonces, es muy importante que el docente de edad preescolar y también los padres, las familias que están en contacto con este niño, con esta niña que está explorando todo a lo largo de su vida, con esa preguntita ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nosotros también tenemos que estar preparadas, las personas adultas, para darle respuestas a toda la temática que tiene que ver con la sexualidad, ¿sí? Además de darles respuestas, nosotros también tenemos que estar preparados para brindarle habilidades sociales para que vayan desarrollando su autoestima sexual, para que vayan desarrollando su imagen corporal, y también tenemos que darle habilidades de protección. ¿Para qué? Para que puedan protegerse contra situaciones del abuso sexual infantil. La próxima, por favor. Nosotros entendemos como educación, los profesionales que trabajamos en la temática, entendemos según los estándares que ha nombrado la OMS, la educación se basa en 3 pilares.
un primer pilar que es la información. Es como si fuera una mesa de 3 patas. Un primer pilar que es la información. ¿Qué significa esto? Tenemos que poder brindar información veraz, información de base científica y actualizada en relación a los temas que tengan que ver con la sexualidad. Dejar nuestros temores de hablar sobre esa temática y confrontarnos a la realidad de que los niños y las niñas pueden estar expuestos a riesgos, el riesgo del abuso sexual, el riesgo de tener una disfunción sexual cuando sean personas mayores, por no haber podido hacer una orientación adecuada y responsable en relación a las prácticas de autoexploración, por ejemplo. Además de brindar una información de base científica y actualizada sobre la sexualidad, también tenemos que trabajar las actitudes. ¿Cómo? Tratando de desarrollar actitudes positivas, inclusivas, no discriminatorias hacia las diferencias sexuales, como tampoco hacia otro tipo de diferencias en relación al color de la piel, a los estados de familias que tienen las personas y tantas otras diferencias que se nos muestran en esta diversidad de la vida, ¿no es cierto? Porque todas las personas somos diversas en todos los aspectos de nuestra vida. Y también tenemos que ser responsables, las familias y los docentes de edad preescolar, en desarrollar habilidades sociales y desarrollar habilidades de protección. ¿Y cómo podemos enseñar esto en el jardín de infantes? Obviamente no es lo mismo que enseñar en un niño de la primaria, de la secundaria, que podemos utilizar algún recurso un poquito más desarrollado de acuerdo a ese desarrollo psicosexual y al desarrollo de la inteligencia también y de la capacidad de comprensión que tenga un niño de la primaria o una niña de la secundaria, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que utilizar herramientas que sean las que les permitan poder entender de lo que estamos hablando. En el próximo bloque te voy a explicar cuáles son esas herramientas. Gracias por acompañarme. Clínica de Ojos Tandil. Nos especializamos en microcirugías, atención en oftalmología especializada. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Comunicate al 444-8300. Y ahora también podés obtener tu turno por WhatsApp al 2494 54 60 61. Avenida Santa Marina 760, clínicadeojostandil.com.ar. En Diagnóstico Casanova trabajamos con un objetivo claro: brindarte estudios precisos, seguros y realizados con dedicación. Más de 40 años cuidándote con la tecnología más avanzada de la ciudad, junto a un equipo profesional comprometido con tu bienestar. Diagnóstico Casanova. Calidad, confianza y atención en cada estudio. El programa de hoy tiene que ver con la educación sexual nivel inicial, cuentos. Entonces, en este bloque voy a contarte algunas herramientas, algunos recursos didácticos que se pueden usar en el nivel inicial, es decir, en las personitas que son menores a la edad del nivel escolar, ¿verdad? Es una etapa muy rica en el aprendizaje de la sexualidad, como de
todas las otras áreas de la vida, ¿no? Entonces es muy importante que la persona que va a hablar sobre la temática presente una actitud de seguridad. Pocas palabras y palabras claras, contundentes, que dejen un mensaje, pero la persona tiene que hacer contacto visual con el niño, con la niña, para poder explicar lo que quiera explicar, y tiene que hacer un feedback de seguridad, tiene que recibir el mensaje por parte del niño o de la niña de que entendió lo que se explicó. Eso es muy importante. Hablar con palabras claras. Cuando nos referimos a los genitales, es muy importante que pongamos los nombres que corresponden. ¿Por qué podemos decir, esta es una mano que tiene 5 dedos, y no podemos decir que los genitales del varón se llaman pene y testículos, y que los genitales de la mujer externos se llaman vulvas? ¿Por qué no podemos decir esa palabra como decimos que la nariz es parte de la cara, la mano tiene 5 dedos? O sea, todo el cuerpo lo vamos a nombrar con los nombres que corresponden. Pero hay un cierto prejuicio para nombrar los genitales con los nombres que corresponden. Entonces estamos dando un falso mensaje cuando ponemos nombres de fantasía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los recursos universalmente aceptados para trabajar la sexualidad a nivel inicial? Bueno, los cuentos están en un primer renglón. Pinturas y esculturas. Se puede utilizar el David, se puede utilizar la maja desnuda para poder explicar el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un varón, por ejemplo. Podemos utilizar canciones para hablar de las buenas costumbres, las buenas habilidades sociales que también tenemos que enseñar en este momento de la vida para aportarle seguridad en ese desarrollo de la persona, para generar una autoestima positiva. Y fundamentalmente trabajar el tema de la imagen corporal. Hay que poner una explicación a todos estos modelos de fantasías que muestra la cultura, ¿no es cierto?, para que niños y niñas copien. Entonces es muy importante una voz adulta para poner un marco de seguridad para que desarrollen una imagen corporal con la libertad de poder aceptar las diversidades, para poder fomentar la seguridad de que si tenés un cuerpo que no se corresponde con el de la Barbie, igual podés ser feliz, por ejemplo, ¿no? O sea, lo pongo así como en un ejemplo extremo. También se pueden trabajar con muñecos sexuados, se pueden trabajar con títeres, con disfraces, con videos, películas y con láminas. Pero el cuento es un elemento que brinda una atención en el desarrollo del cuento. Obviamente que el cuento hay que trabajarlo, es decir, primero tenemos que identificar qué recurso vamos a usar para un determinado propósito. Entonces, si elegimos un cuento, este es el recurso didáctico que elegimos. ¿Y qué vamos a trabajar con ese cuento? ¿Cuál es el propósito que vamos a trabajar? Por ejemplo, podemos trabajar con un cuento que se llame Los Secretos. Y el propósito que vamos a trabajar es enseñar a identificar los buenos y malos secretos, a quién benefician los secretos y el sentimiento de incomodidad que genera un secreto o no. Entonces, fíjense ustedes, cuando un niño o una niña está abusado sexualmente, esa personita es víctima de un secreto porque el abusador o la abusadora le dice, este es nuestro secreto, no le cuentes a nadie. Es decir, lo compromete a ese niño en una situación de silencio, ¿verdad? Entonces tenemos que empoderar a este niño, a esa niña, que se haga responsable dentro de su medida de su desarrollo psicosexual para poder reconocer estas situaciones que lo ponen incómodo y fundamentalmente que pueda reconocer, bueno, a quién beneficia ese secreto. Obviamente que estas cositas se van a ir desarrollando en el refuerzo que hagamos de esta temática, o sea, no es algo para tocar una vez, es algo para tocar una vez y para reforzar. También podemos enseñar a través de un cuento, como el cuento de La Fontaine clásico,
la zorra y el cuervo, ¿no es cierto?, para poder enseñar el recurso del cuento. En este caso el propósito es enseñar la adulación. La adulación es algo que es una estrategia que utilizan algunas personas abusadoras para obtener un beneficio de este niño o de esta niña. Entonces es importante que podamos enseñar sin estar hablando directamente de sexualidad. Estamos enseñando recursos de protección, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que podemos enseñar a través de un cuento? Podemos enseñar sobre el cuerpo humano, sobre todo el aparato y todo el sistema del respiratorio, digestivo, locomotor, las partes nombradas como corresponden y las funciones. Y ahí incluir también al aparato reproductor del varón, de la mujer. También podemos hablar sobre sentimientos y emociones, ¿no es cierto? La necesidad de que uno tiene una diversidad de sentimientos y emociones y la necesidad de poder expresarlo y de poder escuchar y respetar la expresión de los sentimientos y emociones de otros niños y niñas. También hablar sobre las relaciones humanas, hablar sobre la diversidad en cuanto a las personas, en cuanto a el sexo, la identidad, la orientación, la diversidad de los vínculos, la diversidad de las familias, que no importa cómo están constituidas, sino la función que cumplen de brindar valores, dar amor, brindar cuidados y protección y educación a los niños y a las niñas. También hablar sobre los tipos de contactos y sobre los tipos de caricias, los buenos contactos, las malas caricias, las buenas caricias y las expresiones de amor y derecho. También tenemos que enseñar sobre, como dije anteriormente, las habilidades sociales, las habilidades de protección, para que puedan reconocer las estrategias de presión que las personas utilizan para obtener algo en su beneficio, ¿sí? Y fundamentalmente el cuidado de la salud. Así como le enseñamos a cepillarse los dientitos y a pasarse el hilo dental, también le tenemos que enseñar la higiene de los genitales, la necesidad de que los genitales estén cubiertos y en algún momento va a surgir la duda o la visión de ver una situación de autoexploración. No hablamos de la palabra masturbación porque tiene una connotación más negativa. En este caso, en la niñez hablamos de la autoexploración, esta necesidad de tocarse los genitales que aparece cuando descubren que eso es placentero. Entonces, no está bien dejar esto a la deriva, no está bien reprimir, pero es muy importante que utilicemos esa experiencia para enseñar esto que haces y que te gusta con las manos limpias y en privado, porque es un acto privado como el acto privado de hacer pis o de hacer caca. Entonces, es muy importante dejar ese mensaje, pero lo más importante es que nadie tiene derecho a tocarte tus genitales, exceptuando las situaciones en que, bueno, se va a cambiar un pañal o se va a ir a ayudarlo en el baño, pero es muy importante que quede claro el concepto que nadie tiene derecho a darle placer con los genitales. Bueno, nos vemos en el próximo bloque. Gracias por acompañarme.
continuamos en este tercer bloque, que lamentablemente es el último. En este tercer bloque te quiero comentar que junto con la doctora Amelia del Sueldo hemos creado un librito infantil de cuentos infantiles para nivel inicial. Se llama Educación de la Sexualidad, nivel inicial. Nosotras hemos recogido muchas experiencias de base científica de cómo trabajar la sexualidad en la infancia. Recuerdo en un congreso en Glasgow de educación sexual y sexualidad que me dediqué específicamente a toda la parte de educación sexual. Recogí mucha experiencia de profesionales de la salud y de la educación de Holanda que habían tenido una experiencia muy positiva en Indonesia haciendo educación de la sexualidad en los niveles iniciales, y ellos utilizaban algo que no sería muy difícil de utilizar acá: aulas vidriadas. Entonces, cuando tenían el espacio y el tiempo para hacer educación de la sexualidad, con muñecos sexuados, con láminas, ellos invitaban a las familias que se ponían del otro lado del vidrio para poder ver, obviamente los niños no los veían, para poder ver, para poder escuchar esta interacción entre el docente de nivel inicial y el niño y la niña ¿no es cierto? Las preguntas que hacían, cómo interpretaban. Eran testigos de lo que se estaba enseñando en el jardín de infantes, porque bueno, debería enseñarse esta temática ya que tenemos una ley, ¿no es cierto?, que facilita este aprendizaje. Y además aprendían también cómo abordar estos temas y además reforzaban en su casa con la misma disciplina que se utilizaba en el aula y con el mismo tipo de información y de actitud. Esto es muy importante. También tenían la experiencia de realizar la educación sexual nivel inicial filmando las clases para después hacer una reunión de padres y mostrarles esa filmación. La idea es que también tenemos que educar a las familias, porque como no tenemos educación de la sexualidad, y mucho menos en las generaciones pasadas, entonces lo poco que la gente sabe de sexualidad lo sabe mal, porque lo sabe por aprendizaje de redes o aprendizaje de amigos. Entonces es muy importante. Hoy en día hay mucha diversidad, entonces tenemos que ser responsables y mucho riesgo en los niños y las niñas. Entonces tenemos que hacernos responsables para poder realizar una educación de la sexualidad que sea funcional, ¿no es cierto? Este material que estoy ofreciendo, estos cuentos infantiles, consta de dos partes. Primero, un cuadernillo educativo donde se habla de la salud sexual infantil, que está dirigido a las familias y a los docentes, donde se abordan los diferentes tópicos que son los más sensibles y los más importantes para trabajar en este momento de la vida. Y después hay un set de cuentos, de 9 cuentos ilustrados. Cada cuento tiene 2 partes. Tiene la parte A, que es el desarrollo del cuento, un cuentito ilustrado breve, y tiene la parte B que dice cómo trabajar este recurso. O sea, la parte B está dirigida al adulto que va a leer el cuento, que primero que tiene que leer, o sea, ¿para qué sirve este cuento? ¿Para qué sirve este cuento? Todo esto se lo llama también eduentretenimiento, ¿no? Porque está entreteniéndose la personita que está escuchando el cuento, pero también se está educando. Entonces, esto es muy importante. Y estos 9 cuentos, el cuento 1 habla sobre el cuerpo humano, el cuento 2, las obras de arte, utilizando algunas obras de arte para poder enseñar la anatomía completa del cuerpo humano, ¿no es cierto? Cuento 3, nos conocemos y reconocemos. Cuento 4, tiene que ver con el amor y las expresiones de amor.
El 5 y el 6 tiene que ver también con las emociones. Son herramientas que vamos enseñando para abordar los diferentes tipos de situaciones que tienen que ver con la temática. Cuento 7, una familia armoniosa. El cuento 8, esperando un hermanito. ¿Cómo contamos esto? El 7 tiene que ver con los diferentes modelos de familia. Y el cuento 9, los secretos. Es muy importante enseñar sobre los secretos, ¿sí? Bueno, les invito a que puedan visitar la página web www.sexualidad.com.ar o que se comuniquen directamente con nosotras para obtener este material. Les agradezco la presencia de todos ustedes del otro lado, cuando me siguen semanalmente. También les agradezco a los auspiciantes de este programa que hacen posible este espacio educativo que esté en el aire, y les invito a visitar nuestro canal de YouTube Salud y Educación TV. Muchísimas gracias también a María y Sol de Peinados, que me preparan mi cabello para estar presente en este programa con ustedes. Hasta la próxima, muchas gracias.